Bienvenidos a Archivo del Campo de Guerra. Centralizamos archivos, anales agresivos y documentos desclasificados. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dar like al video. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. El libro está abierto. Estás a punto de aprender la verdad. Y este aviso es claro, nunca abandones los alrededores de Nevada. 3 hombres antes que yo supieron lo que sé y ahora todos están muertos. Si estás escuchando esto, tú podrías ser el siguiente. Soy el agente Baker Elías Crowe, y durante 6 meses custodié lo que ha estado oculto bajo el desierto, a más de 400 pies de profundidad, por más tiempo del que tú has estado vivo. La mayoría lo conoce como Área 51. Eso es una distracción. Ahí es donde envían a los fanáticos para alimentar sus delirios de conspiración, mientras la verdadera operación ocurre en otro lugar, mucho más profundo, en lo que ellos llaman Área 53. Antes de decirte quién tiene acceso a los túneles subterráneos durante la noche, debes entender cómo alguien con mi historial terminó protegiendo el secreto más oscuro del gobierno de Estados Unidos. Han hecho todo lo posible para silenciarme, para mantenerme callado. Y aún así, aquí estoy, para contar mi historia. Todo comenzó con una llamada que nunca debí recibir. 14 de junio de 2023. Llevaba 3 meses asignado a un contrato de seguridad en Fort Bragg. Nada glamoroso, control de equipos, registros de acceso, vigilancia de perímetro. Pero pagaba bien y me mantenía cerca de la única vida que había conocido durante 15 años. Mi historial era impecable. Baja honorable. 2 corazones púrpura, una estrella de bronce y más combate real del que la mayoría de los hombres ve en toda su vida. Tenía 34 años y ya me sentía viejo. La llamada llegó a las 6:30 de la mañana, justo cuando terminaba mi carrera matutina alrededor del perímetro de la base. Número desconocido. Casi no contesté. Agente Sargento Crowe, dijo una voz firme, fría y profesional. Aquí Capitán Hargrove, División de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa. Tenemos una oportunidad contractual que requiere su conjunto específico de habilidades. ¿Se encuentra actualmente bajo algún contrato vinculante que impida una reasignación inmediata? Me detuve en seco, el vapor de mi respiración flotando en el aire frío de la mañana. No reconocía esa división, y había trabajado con casi todas durante mi tiempo en el 75º Regimiento Ranger. Depende de la oportunidad, señor, respondí con tono neutral. Estoy asignado en Bragg hasta septiembre. Estamos al tanto de sus obligaciones actuales. Pueden ser terminadas con causa. Lo que ofrecemos es una asignación de 6 meses, detalle de seguridad especializada, paquete completo de beneficios y una compensación equivalente a 3 veces su tarifa actual. La misión está clasificada al más alto nivel. Deberá pasar una reinvestigación completa de antecedentes y firmar acuerdos que lo vincularán legalmente al silencio absoluto. 3 veces mi salario significaba cerca de $20,000 al mes. Ese tipo de dinero no se ofrece por trabajos rutinarios. ¿La ubicación? Pregunté. Sur de Nevada, instalación remota. Formará parte de un equipo de seguridad rotativo. Turnos de 12 horas, 4 días de trabajo, 3 libres. Alojamiento y comida incluidos. Sin contacto con personal externo durante su rotación. Sur de Nevada solo significaba una cosa para alguien con mi nivel de autorización. Zonas de pruebas, sitios negros, instalaciones que existían solo en documentos clasificados. Necesitaría revisar los términos antes de aceptar, dije. Un mensajero llegará a su domicilio hoy a las 2 de la tarde con la documentación completa. Tendrá 6 horas para decidir. Si rechaza, los documentos serán recuperados y esta conversación quedará clasificada. Si acepta, el transporte llegará mañana a las 6 de la mañana. ¿Tiene alguna pregunta inmediata? Tenía miles. Pero solo hice una. ¿Qué es exactamente lo que voy a proteger?
Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para pensar que la llamada se había cortado. Activos de seguridad nacional que requieren personal con su perfil psicológico y experiencia de combate. Hombres capaces de mantener disciplina operativa bajo circunstancias altamente inusuales. La información completa se proporcionará a su llegada. Circunstancias altamente inusuales. Esa frase se me quedó grabada. El mensajero llegó exactamente a las 2 de la tarde. Un civil con un auto sin marcas. Me entregó un maletín sellado y una tableta con autenticación biométrica. Pasé las siguientes 4 horas leyendo 47 páginas del acuerdo de confidencialidad más estricto que había visto jamás. Todo era legítimo. Fondos del Departamento de Defensa, códigos verificables. El pago era real. Las consecuencias por violar el contrato incluían procesamiento criminal, confiscación total de bienes y hasta 30 años de prisión bajo la ley de espionaje. Lo único que no decía el contrato era qué iba a hacer exactamente. Aún así, firmé. Tal vez fue el dinero. O tal vez fue esa parte de mí que extrañaba la intensidad de las operaciones clasificadas. La sensación de que lo que hacías realmente importaba, aunque jamás pudieras hablar de ello. Ahora lo veo claro, me habían perfilado perfectamente. Sabían exactamente qué tipo de hombre aceptaría ese contrato. ¿Y por qué nunca podría alejarme una vez que conociera la verdad? El transporte llegó a las 6 en punto. SUV negra, vidrios polarizados. 2 contratistas al frente que no se presentaron ni hablaron durante las 3 horas de viaje hacia el desierto de Nevada. Abandonamos la carretera unos 40 minutos después de pasar Rachel, ese pequeño conjunto de tráileres y tiendas con temática extraterrestre que sirve como la puerta no oficial al espacio aéreo restringido. El asfalto se convirtió en tierra compactada, luego en nada más que huellas sobre el suelo endurecido. Pasamos 3 puntos de control, cada uno más severo que el anterior, antes de que la instalación finalmente apareciera. Desde el exterior, Área 53 lucía exactamente como debía lucir. Nada. Un puñado de edificios prefabricados dispersos sobre 20 acres de terreno árido, rodeados por una doble cerca de malla metálica. Con alambre de púas y sensores de movimiento. Sin aeronaves visibles, sin hangares masivos. Nada que llamara la atención de la vigilancia satelital adicional. El tipo de lugar que existía en documentos contables como un anexo remoto de pruebas y que era olvidado por todos, excepto por quienes necesitaban saber que estaba allí. La instalación real estaba debajo. El capitán Nathaniel Hargrove me recibió en lo que llamaban el edificio administrativo, aunque en realidad no era más que la entrada a algo mucho más grande. Tenía unos 45 años, con ese rostro áspero que se obtiene tras demasiados años bajo el sol y muy pocos durmiendo. Su apretón de manos fue firme. Sus ojos, fríos. Su sonrisa nunca pasó de una cortesía ensayada. Agente Sargento Crowe, bienvenido al sitio 17. Usó la designación oficial, no el nombre que todos realmente empleaban. Hoy completará su inducción de seguridad y evaluación médica. Mañana comenzará su primer turno con el maestro operador Lucian Pique. Le explicaremos los protocolos operativos. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Cuál es el propósito real del sitio 17, señor? La sonrisa de Hargrove se amplió apenas. Será informado bajo el principio de necesidad de saber, conforme sus responsabilidades lo requieran. Por ahora, sepa que esta instalación alberga y mantiene activos críticos para la defensa nacional. Su trabajo es garantizar que esos activos permanezcan seguros y contenidos. Nada más. Nada menos. Contenidos. Una palabra extraña para usar con equipos o documentos. La inducción duró 6 horas. Protocolos de seguridad estándar, procedimientos de emergencia, reglas de enfrentamiento para defensa perimetral. Recalcaron repetidamente que nunca, bajo ninguna circunstancia,
Debíamos acceder a las zonas restringidas por debajo del nivel 3 sin autorización directa del director del sitio. Violar esa orden resultaría en despido inmediato y procesamiento criminal. También dejaron muy claro que ciertos sonidos, luces o fenómenos que pudiéramos experimentar durante nuestras rondas debían registrarse, pero no investigarse. La curiosidad, enfatizaron, era la forma más rápida de perder ese contrato. La evaluación médica fue más exhaustiva que cualquier cosa que hubiera pasado durante mi servicio militar. Evaluación psicológica completa, análisis de sangre extendidos, pruebas genéticas, incluso un escaneo acústico que afirmaron era estándar para instalaciones con factores ambientales inusuales. Cuando pregunté qué significaba eso, el técnico sonrió y dijo que era solo una precaución. Conocí al maestro operador Lucian Pique esa noche en los barracones de contratistas, un dormitorio sorprendentemente cómodo que albergaba al equipo de rotación de seguridad. Pique rondaba los 50 y tantos, construido como un tanque que había visto demasiados despliegues. Cabello gris, y unos ojos que habían dejado de sorprenderse por cualquier cosa hacía décadas. Había estado en el sitio 17 durante 2 años. Más tiempo que cualquier otro en la rotación regular. Así que tú eres el nuevo cuerpo caliente, dijo, dejándose caer pesadamente en el asiento frente a mí. Hargrove ya te dio el discurso inquietante sobre control y zonas restringidas. Cubrió lo básico. Déjame darte lo realmente básico, Crow. Este lugar tiene 3 reglas que importan de verdad. 1. Haces tu turno. Registras lo que ves y no haces preguntas sobre lo que ves o escuchas. 2. Nunca, y digo nunca, abras una puerta marcada con indicadores rojos. Esas cerraduras no están para mantener a la gente fuera. Están para mantener algo dentro. Y 3. Si escuchas gritos, los ignoras. Los registras como anomalía acústica y sigues con tu patrulla. Lo miré fijamente. ¿Gritos? La expresión de Pique no cambió. El sistema de ventilación arrastra sonidos desde los niveles profundos a veces. Equipos industriales, pruebas de carga, cosas así. Suenan animales en ocasiones, pero no lo son. Solo recuerda que no lo son y estarás bien. Y si lo fueran, ya estarían muertos, y no hay nada que puedas hacer de todos modos. Pique se levantó y se dirigió a la puerta. Duerme un poco, Crow. Tu primer turno comienza a las 22. Y aquí abajo, las noches son más largas de lo que crees. Esa primera noche entendí exactamente a qué se refería. La patrulla superficial fue lo bastante simple. Pique y yo recorrimos la línea del perímetro, revisando sensores y registrando condiciones ambientales. El desierto estaba silencioso de esa forma aplastante que te hace consciente de cada sonido que produces, cada respiración, cada paso sobre la grava. Cerca de la medianoche regresamos al edificio principal para lo que Pique llamó tareas ambientales internas. Fue entonces cuando descendimos. El ascensor bajó durante 90 segundos. Los conté. 90 segundos completos de descenso constante, a una velocidad que parecía normal para un ascensor estándar, lo que significaba que estábamos entre 300 y 400 pies bajo la superficie. Cuando las puertas se abrieron, entramos en un mundo que no tenía nada que ver con la fachada anodina de arriba. El pasillo se extendía frente a nosotros, unos 5 metros de ancho, con muros de concreto reforzado y tiras de LED que emitían una luz blanca y fría cada 3 metros. El aire era procesado, reciclado, con un sabor químico que me recordó al desinfectante hospitalario mezclado con algo metálico. Las puertas se alineaban a ambos lados del corredor, cada una marcada con designaciones alfanuméricas y indicadores de autorización negros. La mayoría eran amarillas o verdes. Algunas, rojas. Este es el nivel 7, dijo Pique, bajando la voz a poco más que un susurro. Patrullamos desde aquí hasta el nivel 10, revisando sellos de puertas y controles ambientales. No abres ninguna puerta. No miras por ninguna ventana de observación.
Y bajo ninguna circunstancia respondes a lo que puedas escuchar del otro lado. ¿Claro? Claro. Caminamos en silencio durante unos 10 minutos, nuestras botas produciendo ecos suaves contra el concreto. La instalación era más grande de lo que había imaginado, un laberinto de corredores que se ramificaban en múltiples direcciones, todos marcados con señales que usaban códigos en lugar de palabras. El nivel 7 dio paso al 8, luego al 9. Cuanto más descendíamos, más frío hacía, hasta que pude ver mi respiración condensarse en el aire. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido detrás de una de las puertas marcadas en rojo. Bajo. Húmedo. Como una respiración, pero no exactamente. Demasiado lenta. Demasiado profunda. Con una cadencia que despertó algo primitivo en la parte más antigua de mi cerebro. Me detuve. Pique me agarró del brazo. Sigue caminando. ¿Lo escuchaste? Pregunté. Sigue caminando, agente sargento. Pero yo ya lo había escuchado. Y algo en ese sonido no me soltaba. No era mecánico. No era humano. Era otra cosa. Algo que no debería existir. Pero que claramente existía. Oculto tras acero reforzado, clasificado a niveles que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado. Terminamos la patrulla sin más incidentes. Eso fue todo. Pique registró nuestras observaciones. Altitud ambiental normal. Sellos de compuerta seguros. Ninguna anomalía detectada. No mencionó el sonido. Así que yo tampoco lo hice. Pero mientras el ascensor nos devolvía a la superficie, no pude dejar de pensar en lo que el capitán Hargrove había dicho durante mi inducción, activos que requieren contención. No almacenamiento. No protección. Contención. Esa palabra sugería algo vivo. Algo peligroso. Algo que debía mantenerse encerrado, lejos del mundo de arriba. Y mientras yacía en mi litera esa noche, mirando el techo y escuchando la respiración constante de Pique desde la cama de arriba, no pude sacudirme la sensación de que acababa de firmar un contrato para custodiar algo que nunca debió ser encontrado. Si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, me habría ido. Habría roto el contrato, aceptado los cargos criminales y desaparecido en la vida civil, donde lo peor que tendría que preocuparme serían las hipotecas y los embotellamientos de tráfico. Pero no lo sabía. Todavía no. Y cuando finalmente lo comprendí, ya era demasiado tarde para irme. 3 semanas después de iniciar mi rotación, los sonidos comenzaron a repetirse. No en todos los turnos, pero con suficiente frecuencia como para que empezara a anotarlos en mis registros. Pique tenía razón. El sistema de ventilación transportaba ruidos desde los niveles profundos. Gritos humanos estallaban en lo que solo podía ser terror, dolor o ambas cosas. A veces duraban segundos. A veces, minutos. Siempre se cortaban de forma abrupta, como si alguien hubiera accionado un interruptor o cerrado una compuerta insonorizada. Y siempre provenían de debajo del nivel 10, de secciones que no teníamos autorización para patrullar. Los otros guardias nunca lo mencionaban. Éramos 6 en total en el equipo de rotación. Todos exmilitares. Todos con experiencia de combate extensa y autorizaciones de seguridad de alto nivel. Nos cruzábamos en los cambios de turno, intercambiábamos breves asentimientos y manteníamos la distancia profesional típica del trabajo clasificado. Nadie hacía preguntas. Nadie comparaba notas. Todos hacíamos nuestro trabajo, cobrábamos nuestros cheques y fingíamos no escuchar lo que escuchábamos. Hasta la noche del 9 de julio. Esa noche todo cambió. Estaba patrullando nuevamente con Pique, turno de 22 a 10. Había sido una noche tranquila, demasiado tranquila. Completamos la ronda exterior y descendimos al nivel 7 para el monitoreo interno. La instalación se sentía distinta, aunque no podía explicar exactamente por qué.
El aire estaba más frío. El zumbido del sistema de ventilación sonaba más fuerte. Y había una tensión en el semblante de Pique que no había notado en turnos anteriores. ¿Pasa algo?, pregunté mientras avanzábamos por el corredor del nivel 8. El director del sitio convocó una reunión de emergencia con el personal de investigación alrededor de las 8, respondió Pique. Los vi bajar cuando llegué para el turno. Sea lo que sea que están haciendo ahí abajo, algo salió mal. ¿Personal de investigación?, pregunté. Pique me lanzó una mirada. ¿Crees que esto es solo una instalación de almacenamiento, Crow? Tienen un equipo completo debajo del nivel 12. Científicos, personal médico, especialistas en campos que ni siquiera quiero imaginar. Hargrove los mantiene separados del personal de seguridad por el bien de la salud mental de todos. Continuamos la patrulla en silencio, revisando sellos de compuertas y controles ambientales. Todo parecía normal, hasta que llegamos a la intersección donde el nivel 9 se bifurcaba hacia los corredores restringidos. Ahí fue donde vimos la puerta. No debía estar abierta. Indicador rojo de autorización. Acero reforzado pesado, con cerraduras electrónicas y pernos de seguridad manuales. Y aún así, estaba entreabierta. Unos 15 centímetros. Lo suficiente para ver oscuridad más allá. Y para sentir una corriente de aire mucho más fría que la del corredor. La mano de Pique fue directamente a su arma. «Quédate detrás de mí». Se acercó con cuidado, usando la bota para empujar la puerta un poco más mientras mantenía su cuerpo fuera del umbral. El corredor del otro lado estaba a oscuras, salvo por tiras de emergencia en el suelo que proyectaban una tenue luz roja que se perdía en la negrura. Y desde esa oscuridad vino un sonido que jamás había escuchado antes. Un clic, rítmico. Casi mecánico, pero orgánico de una forma que me erizó la piel. Como garras sobre baldosa. O dientes castañeteando. Pero más profundo. Más resonante. Eco que venía desde muy abajo del pasillo. Acompañado de algo que podría haber sido respiración. Tenemos que reportar esto a Hargrove, dije. Pique no respondió. Estaba mirando fijamente la oscuridad, la mandíbula tensa, la mano aún sobre el arma. Tras un largo momento, activó la radio. Control, aquí Pique. Tenemos un código 7 en la intersección 9 Delta. Puerta roja sin asegurar. Violación del protocolo de contención. La radio crepitó. Recibido, Pique. Equipo de seguridad en camino. Mantengan posición y no, repito, no ingresen. Pero Pique ya se estaba moviendo. No hacia el corredor, sino hacia la consola de observación empotrada junto a la puerta. Todas las entradas de autorización roja tenían una, aunque se nos había instruido nunca usarlas. Presionó su pulgar contra el lector biométrico. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen térmica del corredor interior. Lo que vi allí quedó grabado en mi memoria para siempre. El pasillo se extendía unos 60 metros antes de terminar en otra puerta pesada. Pero no estaba vacío. Había firmas térmicas. Varias. Se movían por el espacio con una postura que no era humana. Demasiado altas. Demasiado angulares. Se desplazaban como animales de caza en manada. Pero con una inteligencia y una intención aterradoramente claras, incluso a través del visor térmico. Y se estaban moviendo hacia nosotros. Pique, ¿qué demonios es eso? El sonido de clic se hizo más fuerte. Más cercano. Una de las firmas térmicas se aproximaba a la puerta a una velocidad que no coincidía con nada que hubiera visto jamás sobre dos piernas. Pique golpeó el control de la compuerta. El acero pesado comenzó a cerrarse con precisión hidráulica. Por apenas un segundo. Lo logró justo a tiempo. Algo impactó la puerta desde el otro lado con tal fuerza que sacudió todo el marco.
El golpe resonó por el corredor con un estruendo sordo que hizo vibrar las paredes. Las alarmas de emergencia comenzaron a aullar. Luces rojas parpadearon en el techo. Y a través de la última rendija, justo antes de que los seguros encajaran con un golpe seco, vi algo que hizo que todo mi entrenamiento militar y mi pensamiento racional colapsaran al mismo tiempo. Una mano. O algo parecido a una mano. Piel gris verdosa, escamosa. Dedos demasiado largos. Articulaciones imposibles. En lugares donde los dedos de un animal no deberían doblarse, terminando en garras que chirriaron contra el metal mientras la compuerta se cerraba de golpe. Solo lo vi durante 2 segundos. Pero esos 2 segundos fueron suficientes para entender que lo que estaban manteniendo ahí abajo no eran equipos, ni armas, ni siquiera combatientes enemigos capturados. Era otra cosa por completo. El equipo de seguridad llegó en menos de 3 minutos. 4 hombres con equipamiento que no reconocí. Portaban armas que jamás había visto en mis 15 años de servicio militar. Pasaron junto a nosotros sin dar explicaciones, sellando el corredor con barreras portátiles y algún tipo de generador de campo electromagnético que zumbaba con tanta potencia que me hizo doler los dientes. El capitán Hargrove apareció 10 minutos después, el rostro tenso por una ira apenas contenida. ¿Quién abrió esa puerta?, exigió. Ya estaba abierta cuando llegamos, señor, respondió Pike. Su voz era firme, profesional, pero noté el leve temblor en sus manos. Seguimos el protocolo y reportamos de inmediato. Hargrove nos observó a ambos durante un largo momento. Miró el panel de observación, dijo. No era una pregunta. Señor, necesitaba evaluar el nivel de amenaza. ¿Qué vio? Pike dudó. En esa fracción de segundo vi a un hombre sopesando su carrera contra su cordura. Su sueldo contra su conciencia. Finalmente habló. Firmas térmicas, señor. Múltiples contactos. Patrones de movimiento no estándar. Posible brecha de contención desde el nivel 12 o inferior. Los ojos de Hargrove se endurecieron. Maestro sargento, después de 2 años en esta instalación, esperaba que supiera mejor que usar palabras como posible al referirse a lo que mantenemos aquí abajo. Luego se volvió hacia mí. Agente Baker Crowe, queda reubicado con efecto inmediato. Preséntese en el edificio administrativo para su procesamiento. Señor, yo. Es una orden, Crowe. Ha visto cosas esta noche que no están cubiertas por su nivel de autorización actual. O acepta una reasignación completa a seguridad de niveles profundos, con la correspondiente ampliación de credenciales. O toma el próximo transporte de regreso a Bragg con penalizaciones de confidencialidad suficientes para asegurar que nunca vuelva a trabajar en seguridad gubernamental. Su elección. Miré a Pike. Él negó ligeramente con la cabeza. Tan sutil que casi no lo noté. ¿Advertencia? ¿O aceptación de que, eligiera lo que eligiera, mi vida acababa de cambiar para siempre? Acepto la reasignación, señor. Hargrove asintió. Decisión inteligente. Preséntese en el área médica para evaluación adaptativa. Va a haber cosas en los próximos días que pondrán en duda todo lo que cree saber sobre el mundo. Hizo una pausa. El paquete actualizado incluye servicios de apoyo psicológico. Le recomiendo que los use. Luego se fue, dejándonos a Pike y a mí en el pasillo, mientras el equipo de seguridad aseguraba aquello que había intentado romper la contención. Deberías haber aceptado la baja, dijo Pike en voz baja. Llevas aquí 2 años. ¿Por qué no lo hiciste tú? Porque una vez que sabes lo que esconden ahí abajo, no puedes olvidarlo. Y no pueden permitir que alguien camine libremente con ese conocimiento sin poder vigilarlo. Me miró fijamente. Bienvenido a los niveles profundos, Crowe. Espero que estés preparado para lo que viene. La evaluación médica duró 3 horas. Más análisis de sangre,
otro escaneo acústico y una evaluación psicológica realizada por un médico que hizo preguntas inquietantemente específicas sobre mis creencias respecto a la vida extraterrestre. La transparencia gubernamental y mi capacidad para mantener seguridad operativa bajo estrés traumático. Cuando terminó, me entregaron una nueva credencial. Negra, en lugar de amarilla. Con indicadores de autorización que nunca había visto. El jefe médico del sitio me dio una advertencia final. Lo que estaba a punto de experimentar podía causar efectos psicológicos permanentes, pero el paquete de compensación incluía atención terapéutica de por vida, si era necesario. Eso debería haber sido otra señal de alerta. Pero ya estaba demasiado dentro para echarme atrás. Mi primera patrulla de nivel profundo comenzó a las 2. Esta vez no iba con pique. Me acompañaba un especialista de seguridad llamado Torres, un veterano de los marines que llevaba 8 meses en niveles profundos. Me entregó un arma secundaria modificada. La munición está diseñada específicamente para combate a corta distancia en entornos presurizados, explicó mientras entrábamos al ascensor. Probablemente no la necesitarás. Pero si algo rompe la contención, apunta al centro de masa y sigue disparando hasta que deje de moverse. No te preocupes por ahorrar munición. Preocúpate por seguir con vida. El ascensor descendió más allá del nivel 10. Pasó el 12. Luego el 15. Cuando las puertas se abrieron, estábamos a 600 pies bajo tierra, en una instalación que no se parecía en nada a los corredores clínicos de arriba. Aquí abajo, las paredes eran distintas. No de concreto, sino de algún tipo de material compuesto que se sentía casi orgánico al tacto. Cálido. Ligeramente flexible. La iluminación era más tenue, con un tono verdoso que hacía que todo pareciera sumergido bajo el agua. El aire era espeso, cargado de olores imposibles de identificar. Químicos y biológicos mezclados de una forma que me revolvió el estómago. Bienvenido al terrario, dijo Torres. El nombre oficial es complejo biológico alfa, pero todos lo llamamos así. Aquí es donde ocurre el verdadero trabajo. Caminamos por corredores llenos de ventanas de observación. Y a través de ellas. Vi cosas que aún hoy me cuesta procesar. Habitáculos llenos de maquinaria desconocida. Sistemas ambientales mostrando datos biológicos que no coincidían con ningún rango animal conocido. Y en algunas cámaras. Movimiento. Movimiento que no era humano. Torres notó mi reacción. Con el tiempo te acostumbras. Las primeras semanas son las peores, cuando tu cerebro intenta racionalizar lo que estás viendo. Es más fácil cuando aceptas que todo lo que nos dijeron sobre estar solos en el universo era una mentira. ¿Qué son? Pregunté. Eso está por encima de mi rango. Solo sé que han estado aquí desde hace mucho tiempo. Antes de que se construyera esta instalación. Tal vez incluso antes de que los humanos aparecieran, si crees algunas de las conversaciones de los investigadores. Se detuvo en una intersección, revisando un panel de estado. Vamos al sector 4. Ahí mantienen a los especímenes dóciles, los que cooperan con los protocolos de investigación. Especímenes. Dóciles. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para deshumanizar, para crear distancia moral entre nosotros y aquello que observábamos. Condicionamiento psicológico militar estándar. Aplicado a algo que iba mucho más allá de combatientes enemigos o prisioneros de guerra. Avanzamos más profundo en el terrario, pasando por salas de observación y laboratorios sellados, hasta llegar a una cámara gigantesca, de al menos 3 pisos de altura. A través del vidrio reforzado, pude ver un entorno que parecía como si alguien hubiera intentado recrear un desierto artificial bajo tierra. Arena, rocas, incluso lo que parecían ser lámparas térmicas simulando la luz del sol. Y moviéndose por ese desierto falso había seres que mi mente, al principio, intentó clasificar como personas con trajes o prótesis. Pero la forma en que se movían.
La manera en que la luz se reflejaba en su piel escamosa. La forma en que sus ojos seguían nuestra entrada con una inteligencia claramente no humana. No había duda alguna sobre lo que eran. Reptilianos. Antiguos. Y observándonos con una atención calculada que sugería que sabían mucho más sobre nosotros de lo que jamás sabríamos sobre ellos. Torres golpeó suavemente el vidrio. Estos tres han estado aquí desde que la instalación abrió en los años 60. Son los dóciles. Los que se adaptaron al cautiverio. O quizá nunca fueron realmente prisioneros en primer lugar. Hizo una pausa. A veces es difícil saber si nosotros los estamos estudiando. O si ellos nos están estudiando a nosotros. Uno de los seres se acercó a la ventana de observación. Medía cerca de 2,10 metros, con piel que cambiaba entre tonos verdes y ámbar, un cráneo alargado que sugería una enorme capacidad cerebral y ojos que brillaban con una luz dorada tenue. Cuando me miró, sentí algo que jamás había experimentado en todos mis años de combate. Me sentí presa. No en un sentido físico, sino evolutivo. Como si estuviera frente a algo que ocupaba un escalón más alto en la cadena alimenticia que los humanos. Algo que había sido un depredador alfa cuando nuestros ancestros aún estaban aprendiendo a caminar erguidos. La criatura inclinó la cabeza, observándome con lo que podría haber sido curiosidad. Luego levantó una mano con garras y la apoyó contra el vidrio, extendiendo los dedos. Hacen eso a veces, dijo Torres. Algunos investigadores creen que es un gesto de saludo. Otros piensan que es marcaje territorial. Se encogió de hombros. Personalmente, creo que solo se están burlando de nosotros. Viendo cómo reaccionamos. No pude moverme. Me quedé allí, mirando esa mano contra el cristal, al ser detrás de ella, sintiendo como cada certeza que había tenido sobre el mundo se desplazaba ligeramente fuera de su eje. Esto no era una criatura de otro planeta. Torres tenía razón. Esto era algo de aquí. De la tierra. De las profundidades del desierto. De cuevas oscuras. De lugares que los humanos nunca exploraron porque nunca estuvimos destinados a hacerlo. Y mi gobierno lo había sabido durante décadas. ¿Cuántos? Pregunté. ¿Cuántos hay? Torres soltó una risa breve y amarga. En esta instalación, tal vez unos 30 en contención activa. ¿Pero ahí afuera? Señaló vagamente hacia arriba. Hombre, si al menos la mitad de lo que he escuchado es cierto, han estado aquí más tiempo que nosotros, viviendo bajo tierra, construyendo sus propias civilizaciones. Observándonos evolucionar de algo primitivo a algo apenas lo suficientemente avanzado como para serles útil. ¿Útil para qué? Pregunté. Esa es la pregunta, ¿no? Torres miró su reloj. Vamos. Tenemos que terminar la patrulla. El sector 4 está seguro, pero aún debemos revisar los sectores 5 y 6 antes del cambio de turno. Lo seguí, pero no pude evitar mirar atrás una última vez. El ser seguía allí, de pie tras el vidrio, con la mano aún apoyada contra la barrera, observándome mientras me iba. Esperando. Y en ese momento entendí exactamente a qué se refería el capitán Hargrove con los servicios de apoyo psicológico. Porque una vez que sabes que son reales. Una vez que sabes que están aquí y que siempre han estado aquí. Ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla de patrullajes y sesiones informativas que se sentían más como evaluaciones psicológicas que como reportes operativos. Cada vez que descendía al terrario, veía más de lo que estaban ocultando. Más cámaras de contención. Más seres en distintos niveles de cooperación o resistencia. Más pruebas de que todo lo que la humanidad creía sobre su lugar en el mundo era una ficción cuidadosamente construida. Pero el verdadero quiebre ocurrió el 24 de julio, cuando me asignaron escoltar a un equipo de investigación al sector 8. La doctora Sara Vance era la investigadora principal. Genetista, 40 y tantos años,
Llevaba 6 años trabajando en el Área 53. La acompañaban 2 científicos junior y un especialista en comunicaciones militares que no reconocí. Mi misión era simple: asegurar que llegaran al sector 8 sin incidentes, mantener la seguridad durante su trabajo y garantizar que salieran con todo el personal y los datos contabilizados. El sector 8 estaba más profundo que cualquier lugar que hubiera visitado antes. El ascensor descendió durante 3 minutos completos, y cuando las puertas se abrieron, entramos en una parte de la instalación que se sentía menos como un centro de investigación y más como una bóveda. Las paredes estaban hechas de algo que parecía vidrio negro, liso y reflectante, cubierto de símbolos que no eran inglés ni ningún idioma humano que reconociera. Este es el archivo, explicó la doctora Vance mientras avanzábamos por corredores que parecían absorber el sonido. Cuando excavaron esta instalación en los años 50, descubrieron cámaras que ya habían sido excavadas. Estructuras antiguas que aún no podemos analizar por completo. Y registros que indican que este lugar funcionó como una biblioteca o almacén. Para algo que existía aquí mucho antes de la historia humana registrada. ¿Registros de qué?, pregunté. Ella sonrió. De ellos. De su civilización. De su tecnología. Y de su relación con el desarrollo humano temprano. Hizo una pausa antes de continuar. El gobierno lo sabe desde 1947, cuando una delegación reptiliana se acercó a oficiales militares en Roswell con una propuesta de intercambio tecnológico. Eso fue lo que realmente ocurrió en Roswell. No un accidente. El primer contacto oficial. La delegación ofreció acceso a tecnología avanzada, avances médicos y conocimiento científico. Conocimiento y avances precisos que impulsarían el desarrollo humano por siglos. A cambio, querían. La doctora Vance se detuvo. En su rostro apareció algo que se parecía demasiado a la vergüenza. ¿A cambio de qué?, insistí. La doctora cerró el contenedor con manos temblorosas antes de responder. A cambio de acceso a material genético humano para su investigación, paso seguro por nuestros territorios sin interferencia y, lo más importante, secreto. Querían permanecer ocultos de la población mundial mientras continuaban con su propia agenda. Sentí la sangre helarse en mis venas. Investigación genética, continuó. Los reptilianos enfrentan un cuello de botella evolutivo. Su población ha estado disminuyendo lentamente durante miles de años debido a baja fertilidad y estancamiento genético. Creyeron que la mezcla con material humano podría resolver ese problema. Hizo una pausa. El acuerdo firmado en 1947 permitió experimentación genética controlada con humanos seleccionados, a cambio de los avances tecnológicos que llevaron a los microchips, la fibra óptica, la tecnología furtiva y docenas de innovaciones que atribuimos al ingenio humano. Pensé en los sonidos que había escuchado filtrarse por los sistemas de ventilación. Los gritos. Los ruidos que Pike me dijo que ignorara. Que registrara como anomalías acústicas. ¿Y las personas que desaparecen?, pregunté lentamente. Las que se esfuman sin dejar rastro. ¿Son parte de esto? La doctora Vance me interrumpió antes de que pudiera terminar. No todos, pero algunos. Hay cuotas. Acuerdos sobre números aceptables y criterios específicos. Las víctimas se seleccionan por marcadores genéticos concretos y perfiles demográficos que reducen la atención pública. Personas cuya ausencia no será investigada. O cuyas desapariciones pueden atribuirse a otras causas. Eso no es un intercambio, dije, con la rabia subiendo por mi pecho. Eso no es cooperación. Eso es el precio que pagamos por fingir que seguimos siendo la especie dominante en este planeta. El enlace militar habló por primera vez. Tenía unos 50 años y esos ojos fríos que solo se obtienen tras tomar decisiones monstruosas durante demasiado tiempo. ¿Cree que nosotros mandamos aquí, sargento? ¿Cree que tenemos ventaja? Se inclinó ligeramente hacia mí.
Los reptilianos poseen tecnología capaz de destruir la civilización humana en cuestión de días. La única razón por la que seguimos aquí es porque nos necesitan. Y la única razón por la que nos necesitan es porque les damos lo que quieren. La doctora Vance le lanzó una mirada de advertencia, pero él continuó. Todos los presidentes desde Eisenhower han sido informados. Todos han renovado el acuerdo, porque la alternativa es peor. Perdemos acceso a la tecnología que nos mantiene competitivos a nivel global. Y entramos en guerra abierta con una especie que podría aplastarnos sin esfuerzo. Respiró hondo. Así que sí. Sacrificamos a unos pocos miles de personas a lo largo de décadas y a cambio mantenemos la ilusión de que la humanidad sigue en la cima de la cadena alimenticia. Me sentí enfermo. ¿Y los experimentos? Pregunté. ¿Qué están creando? Híbridos, respondió la doctora Vance en voz baja. Seres genéticamente humanos y reptilianos. Tragó saliva. La mayoría no sobrevive más allá de las primeras etapas de desarrollo. Los pocos que lo hacen son mantenidos en contención máxima. Son inestables, tanto psicológica como fisiológicamente. Activó otra imagen en la pantalla. Lo que vi hizo que mis manos se cerraran en puños. Criaturas que parecían casi humanas. Pero con escamas visibles bajo la piel translúcida. Ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Estructuras óseas que no encajaban del todo. Algunos eran niños. O lo habían sido cuando se tomaron las fotografías. Todos estaban confinados, rodeados de equipos médicos. Estos son híbridos de tercera generación, continuó. Poseen inteligencia humana, ventajas físicas reptilianas y suficiente autonomía para ser peligrosos para ambas especies. Los reptilianos los consideran fracasos. Nosotros los tratamos como prisioneros. Y ellos se ven a sí mismos como algo rechazado por dos mundos. ¿Dónde los tienen? Pregunté. Área 12. Contención máxima. No patrullará allí, sargento. Solo personal especializado con perfiles psicológicos capaces de soportar exposición prolongada a seres que lo odian por existir. El equipo terminó su trabajo en el archivo. Recogieron muestras, actualizaron bases de datos de traducción. Los escolté de regreso a los niveles superiores en silencio. El mundo que creía conocer había sido reemplazado por algo más oscuro, más complejo. Y permanentemente perturbador. Cuando terminó mi turno, no regresé al barracón. Subí a la superficie y crucé la valla perimetral antes del amanecer, mirando el desierto como si ocultara secretos en cada sombra. Pique me encontró allí una hora después. Vance te lo contó, dijo. No era una pregunta. Asentí. Se vuelve más fácil, dijo Pique. No mejor, pero más fácil. Aprendes a compartimentar. A separar el trabajo de la culpa. A decirte que solo sigues órdenes. Que estás protegiendo la seguridad nacional. Que quienes toman estas decisiones saben más que tú. ¿Tú lo crees? Pique guardó silencio durante un largo momento. Antes sí. Ahora, no estoy seguro. Pero sé que irse no cambia nada. El programa continúa con o sin nosotros. Se encogió de hombros. Al menos aquí podemos documentar lo que vemos. Mantener registros de lo que realmente ocurre. Quizá algún día alguien use esa información para pedir cuentas. O quizá solo seamos cómplices de algo que la historia juzgará como monstruoso. Tal vez, dije. Pero somos cómplices pagados, respondió Pique. Y en esta economía, eso cuenta. Se alejó, dejándome solo con el desierto y mis pensamientos. Mientras el sol se alzaba sobre Nevada, tiñendo la arena de rojo y oro, tomé una decisión. No podía detener el programa. No podía salvar a los que ya habían sido tomados. Pero podía registrarlo todo. Cada patrulla. Cada cámara de contención.
Cada conversación susurrada entre científicos y militares. Crear un archivo que sobreviviera incluso si yo no lo hacía. 3 meses pasaron. Me acostumbré al ritmo de las patrullas profundas. Aprendí que reptilianos eran cooperativos. Y cuáles nos observaban con una paciencia hambrienta, esperando una oportunidad. Guardé todo en archivos cifrados en un dispositivo personal oculto en mi litera. Y entonces llegó el 12 de octubre. El día en que todo se vino abajo. 12 por primera vez, acompañado de Torres y 2 guardias más que ya conocía. El área 12 era el nivel de máxima contención, donde mantenían a los híbridos fallidos y a los reptilianos demasiado agresivos o inestables para la observación rutinaria. El ambiente aquí era diferente. Más guardias, más armas, puertas reforzadas cada 15 metros. Y los sonidos de los que Pique me había advertido no eran aire. Rebotaban por los corredores, gritos humanos mezclados con algo que no era humano, creando un coro de horror que me erizó la piel. Sigue adelante, dijo Torres. No mires por las ventanas de observación a menos que tengas que hacerlo. Algunas cosas no se pueden desver. Pero lo hice. Y lo que vi en esas cámaras, los seres que habían sido humanos, los reptilianos enloquecidos por la cautividad, los híbridos que nunca deberían haber existido. Todo golpeó algo en mi interior que había sido contenido solo por fuerza de voluntad. En el cubículo 47 vi a una mujer que no podía tener más de 25 años. Su cuerpo había sido modificado genéticamente en algo que apenas podía considerarse humano. Estaba despierta, consciente, y cuando me vio a través del vidrio, murmuró una sola palabra. «Ayuda». Me congelé. Torres agarró mi brazo, intentando alejarme, pero lo sacudí y me acerqué al panel de control del cubículo. La pantalla mostraba su designación, 47 Delta, mujer humana, 23 años, ingresada marzo de 2023, modificación genética nivel alfa 7. Hace apenas 4 meses. Ella había sido alguien con vida, familia, futuro, y ahora estaba atrapada bajo tierra a 180 metros de profundidad. Su cuerpo había sido adaptado a un experimento que había fracasado. Crow, aléjate de ese panel, ordenó Torres. No me moví. Leí los registros médicos, los informes diarios de su condición frágil, los anexos de los científicos que documentaban su sufrimiento con frialdad clínica. Y al final del registro más reciente, una línea que me heló. Paciente muestra signos de fallo sistémico. Recomendada eliminación del sujeto en 48 horas. Iban a matarla. No porque fuera peligrosa, sino porque era un experimento inútil. Una advertencia incómoda del precio de los avances secretos. Accedí al sistema de control del cubículo y activé el protocolo de liberación de emergencia. Crow, ¿qué demonios haces?, gritó Torres. La puerta del cubículo se abrió con un siseo al equilibrarse la presión. 47 Delta cayó hacia afuera, sus extremidades adaptadas apenas soportando su peso. Me miró con ojos todavía humanos, a pesar de todo lo que le habían hecho. Corre, le dije. Hay un corredor de acceso cerca de la base 7. Te lleva al ascensor de superficie. No necesitó que se lo dijera 2 veces. A pesar de su condición, se movió con rapidez, desapareciendo en el laberinto antes de que los guardias reaccionaran. Torres tenía su arma lista, apuntándome. Acabas de cometer traición, sargento. He cometido un acto de conciencia, respondí. Y si vas a dispararme, hazlo ahora, porque aún no he terminado. Corrí hacia la siguiente cámara, activé el protocolo de liberación, luego la siguiente. En 3 minutos, había abierto 7 celdas, liberando una mezcla de híbridos y reptilianos inestables en el área 12. Los gritos llenaron los corredores. Las compuertas de emergencia comenzaron a sellar pasillos. Y en medio del caos, corrí hacia el archivo, hacia la estación de investigación de la doctora Vance. El único lugar donde podría descargar suficiente evidencia para revelar la verdad. Casi llego.
El equipo de seguridad me alcanzó en el corredor hecho 3, a 15 metros de la entrada al archivo. No dispararon, lo que me asustó aún más. En su lugar, me golpearon con algún tipo de arma de pulsos electromagnéticos que apagó mi sistema nervioso y me dejó paralizado en el frío piso de metal. El capitán Arrobe se inclinó sobre mí, su voz mezclaba decepción y algo que parecía respeto. Tuviste una buena carrera, Crow, mejor que muchos que intentan ser héroes. Pero necesitas aprender algo. Se agachó hasta quedar cara a cara conmigo. Lo que hacemos aquí no es malvado. Es necesario. Es supervivencia. Y tu pequeño acto solo puso en riesgo a 4 guardias y comprometió 3 años de investigación. Quise hablar, pero mis cuerdas vocales no respondían. Ahora te vas, continuó Arrobe. Oficialmente, sufrirás un colapso mental y serás trasladado a un centro protegido de la VA para tratamiento. En realidad, iba a convertirme en parte del Área 12, no como híbrido, sino como humano. Demasiado mayor para eso. Pero como ejemplo para cualquiera que piense que su conciencia vale más que la seguridad nacional, me encerraron en una celda de contención y sellaron la puerta. No supe cuánto tiempo estuve allí. Días, tal vez semanas. El tiempo pierde sentido cuando estás atrapado en un espacio sin rasgos, con nada más que tus pensamientos y los gritos provenientes de los demás. Entonces, algo sucedió. Los reptilianos que había liberado me encontraron. Desperté un día y vi la puerta abierta. Un ser estaba allí, no un híbrido, sino un reptiliano adulto, uno de los antiguos de las cámaras de observación. Me observó con esos ojos dorados, y sentí sus pensamientos presionando en mi mente. No palabras, sino conceptos y emociones que trascendían el lenguaje, gratitud, respeto, alianza. Extendió una garra, y la tomé. En ese momento entendí, el enemigo no eran los reptilianos. Era la gente que había llevado a su propia especie al cautiverio y lo llamó patriotismo. Me guió por pasillos de servicio que nunca había visto, por sectores vacíos y túneles de acceso que ignoraban toda seguridad que había aprendido a monitorear. Subimos, siempre subiendo, hasta que finalmente emergimos en la noche del desierto por una salida olvidada, adaptada como ruta de escape. Respiré aire libre por primera vez en lo que pareció una eternidad y miré atrás hacia el desierto, que ocultaba un mundo negro bajo sus arenas. El reptiliano se quedó a mi lado, su figura iluminada por la luz de las estrellas. Tocó suavemente mi hombro, y desapareció en la oscuridad con tal rapidez que dudé si alguna vez había estado allí. Caminé 3 días por el desierto antes de encontrar civilización. Estaba quemado por el sol, deshidratado y visiblemente afectado por la exposición, inducido por alucinaciones provocadas por los efectos del confinamiento prolongado y el estrés extremo. Tiempo después, un disciplinario de alto rango me reubicó en el Área 93. Ahora estoy registrando este testimonio en una cabaña en Las Vegas, consciente de que cada palabra que pronuncio me pone en mayor riesgo. Los archivos que saqué de la instalación están encriptados y subidos a varias ubicaciones. La evidencia está ahí afuera, esperando a ser descubierta por alguien lo suficientemente valiente para buscarla. El Área 53 es real. Los reptilianos son reales. El trato que intercambia vidas humanas por tecnología es real. Y si estás escuchando esto, debes decidir qué vas a hacer con esa información. Porque una vez que conoces la verdad, nunca puedes ignorarla. Y ellos nunca permitirán que camines libremente con ese conocimiento en tu mente. Mi nombre es Agente Baker Elías Crowe, y probablemente ya esté muerto o dormido para cuando escuches esto. Pero al menos morí intentando revelar lo oscuro en lugar de protegerlo. Al menos morí.